Gracias, presidente. Muy buenas tardes nuevamente para todas las personas. Ha sido una mañana muy interesante escuchando diferentes voces del sector. Ahorita vamos a referirnos parcialmente a algunas de las ideas o algunos de los comentarios que aquí se expusieron. En un mes largo de investigación para este debate por parte de mi equipo, en compañía del equipo de la concejaladora, nos encontramos en algunas ocasiones con una primera pregunta y es que nos decían, ¿cuál crisis? ¿Cómo así que hay crisis en el sector cultural? ¿Cuál crisis? Me pareció extraña esa pregunta, entonces quiero empezar por eso. ¿Sí? Quiero dar algunos datos, o que los veamos más bien en pantalla, sobre cómo el COVID y todo lo que ha sucedido alrededor de él ha afectado la cultura y la economía asociada a la cultura, primero en el mundo, ahí tienen algunos datos, 95% de los museos del planeta tuvieron que cerrar sus puertas durante un tiempo, particularmente América Latina también fue golpeado de eso, la industria cinematográfica tiene pérdidas gigantescas a nivel mundial, ¿sí? Los empleos asociados al sector cultural y creativo se han perdido o han reducido en algunos casos notoriamente sus ingresos, más particularmente en Colombia, miren este dato, 1.500 bibliotecas cerradas, 1.200 salas de cine cerradas, 700 museos, 300 teatros, circos, escuelas de música, etcétera, han estado cerradas o estuvieron cerradas parcialmente por causa de la pandemia y la cuarentena. El mismo Mincultura, ¿cierto? Nos trae este dato, entonces sí hay una crisis asociada a la cultura en el mundo, en Colombia y en Medellín. Fíjense este dato, Colombia estaba produciendo estrenando hasta 370 películas al año, el año pasado solamente 100. Entonces ahí vemos en diferentes sectores, las bibliotecas, las editoriales, el cine, etcétera, cómo la pandemia sí ha afectado notablemente al sector de la cultura. En medio de la crisis cultural y en medio de toda la crisis económica suscitada por la pandemia, también hemos vivido en Colombia recientemente una crisis social, una crisis institucional, una crisis de legitimidad, un hartazgo por parte de los colombianos. Y en medio de todo lo que se ha vivido allí, de las violencias condenables y brutas de lado y lado, yo quiero que pensemos y que miremos cómo el arte y la cultura han surgido como mediadores, como una forma de expresarse, de expresar incluso la rabia, diferente a los métodos violentos. Entonces yo quiero que nos acordemos cómo durante el paro, ¿sí?, el arte nos ha hablado de maneras bonitas. Los grafiteros pintando "El pueblo no se rinde, carajo", la orquesta sinfónica cantando en medio de los manifestantes en la Plaza de la Resistencia, esta bella imagen nuevamente de los grafiteros que, recordemos, tuvieron una gallardía y una elegancia para superar el intento de censura al que fueron sometidos, o esta imagen mucho más teatral y dolorosa que vemos acá. ¿Por qué menciono esto, compañeros? Porque creo que esta crisis social, institucional, económica y de liderazgos que está viviendo el país encuentra en el arte y en la cultura una herramienta fenomenal para salir de ella. Fíjense esta gráfica, puede que no la lea muy bien, pero esto es a partir de un estudio de la Universidad de Antioquia sobre la percepción que tienen los medellinenses sobre algunos actores e instituciones del país. Y fíjense que aparece de primero las universidades, de segundos los jóvenes y de terceros los artistas. ¿Listo? Los políticos aparecemos por allá abajo. ¿Vale? ¿Por qué menciono esto? Porque si estamos buscando salidas a la crisis, y ya no solo la crisis cultural, sino la crisis social, y si esta crisis, entre otras cosas, es una enorme crisis de confianza, pues aquí tenemos en la confianza que la gente le da
a los artistas y a la cultura una herramienta fenomenal, insisto, para buscar soluciones a la crisis. Entonces tenemos que aprovechar esta confianza, tenemos que aprovechar lo que los artistas le generan a la sociedad y ponerlos al servicio de la solución de esta crisis. Si bien siempre va a haber problemas en todos los sectores y la cultura no es una excepción, yo quiero señalar algunos problemas que se agravaron durante el último año y medio por cuenta de la pandemia. Y no solo que se agravaron, sino que son algunos temas que aparecen permanentemente en las quejas del sector cultural. El primero, desde que en el 2014-15, en la administración de Aníbal Gaviria, se hizo la reforma administrativa que creó la Secretaría de Suministros y Servicios y centralizó en esa secretaría la mayoría de la contratación, ha habido un problema y es que una buena parte de la contratación se está haciendo a partir de macrooperadores. ¿Cuál es el problema de eso? Que finalmente de los grandes montos que destina Secretaría de Cultura para contratar temas relativos a la cultura, una tajada muy importante se está quedando en los grandes operadores. Y esa no es la idea, señor secretario. Yo creo que ahí hay una cosa que tenemos que cambiar urgentemente, ¿sí? Porque si estamos hablando de salvar la cultura, si estamos hablando de potenciar la cultura y ponerla al servicio del desarrollo social e institucional del país, pues la plata tiene que ir al sector de la cultura, no al sector de los operadores y de los intermediarios. Hay una primera queja que está presente en todos o en casi todos los comentarios que nos hace el sector cultural cuando hablamos con él. Tema a resolver, los macrooperadores. Segundo, pues en pandemia, yo creo que esto no es ningún secreto, pues no solo dejamos de ir a cine, a teatro, a danza, a conciertos, sino que el consumo que hicimos de cultura y de recreación, la mayoría fue a través de medios digitales que son internacionales. ¿Listo? Entonces vimos, y yo soy uno de ellos, hemos visto mucho Spotify, mucho Netflix, mucho YouTube, hemos escuchado mucho Spotify. Entonces esta digitalización del consumo, de la creatividad de la cultura, pues es un hecho, tenemos que montarnos en eso, pero también es un hecho que deja por fuera a una gran cantidad de sectores culturales locales, pues que no están ni en Netflix, ni en YouTube, ni en Spotify, o que no son grandes estrellas de esos medios. Entonces ahí hay un tema importante que hay que abordar, y lo mencionaban ahora varios de las personas que intervinieron, hay que abordar desde el enfoque de formación de públicos. Vamos a ser capaces de salir de esta crisis con una ciudadanía medellinense más consciente del valor de la cultura, con una ciudadanía que por fin entienda por qué una entrada a teatro vale 25.000 o 30.000 pesos. ¿Sí? Una ciudadanía que entienda, por favor, por qué la cultura no es simplemente un tema recreativo o accesorio, sino que es parte fundamental del andamiaje de nuestra sociedad. Tema que se agravó muchísimo durante la pandemia han sido los gastos fijos de todos aquellos artistas o instituciones culturales que tienen una sede. Entonces vemos a muchos de ellos que tuvieron que incurrir el año pasado en préstamos, en créditos. ¿Para qué? Para poder pagar cosas tan básicas como un arriendo, los servicios o una pequeña intervención de infraestructura de sus sedes. Allí también, compañeros del Consejo, señor secretario, hay un problema que tenemos que buscar la forma de solucionar. Voy a mencionar 5 alertas que surgen de la investigación realizada para este debate. En primer lugar, ¿qué está pasando con la red de escuelas de música? Quiero recordarles, y aquí están los objetivos de la red según el acuerdo municipal de 1996, o sea, son 25 años de esta red de escuelas, que el sistema de escuelas de música tiene una vocación sinfónica, tiene un tema de aprendizaje e interpretación musical, instrumental y vocal, pero por lo que escuchamos por parte de estudiantes y padres de familia e incluso profesores de la red,
es que se está desdibujando su misión. Está dedicada la red, o están dedicando los esfuerzos de alumnos y profesores dentro de la red de música a cosas que no tienen nada que ver, ¿sí? Están hablando de residuos sólidos y de civismo y cosas. Y ojo, yo he sido de los mayores defensores aquí de la necesidad de una cultura ambiental, de la necesidad de una cultura ciudadana, pero la red de escuelas de música no es para eso. Y las quejas que estoy recibiendo, y ojalá el señor secretario ahorita nos dé más información, es que se está dibujando el objetivo misional de la red de escuelas de música. Y esto es muy grave, ¿sí? Porque eso no es lo que está en el acuerdo y eso no es lo que hemos entendido en el Consejo cuando se ha hablado de esta red. Primera alerta, entonces, la red de escuelas de música, ojo con eso. Segunda alerta, los estímulos para el arte y la cultura, que han sido una de esas formas que tiene la alcaldía de hacerle llegar los recursos directamente a los creativos, sin intermediarios, sin nadie más. ¿Qué pasa con eso? Primero, han crecido muchísimo el número de estímulos, ahí lo pueden ver, ¿sí? Ya llegamos en 2020 a 890 estímulos diferentes, fantástico me parece, pero ¿qué pasa? Crece el número de estímulos, pero no crece el recurso. ¿Listo? Entonces tenemos más gente, pero les damos menos plata. Eso no es coherente pues, con lo que debería ser el incremento progresivo de este programa de estímulos, pero sobre todo no es coherente con el momento de crisis que estamos viviendo, porque, insisto, necesitamos es que hoy le llegue directamente el recurso a los creadores y no que se queden intermediarios. Entonces aquí significa que le llega a más creadores, menos plata. Eso no es una solución. Pero más preocupante aún, señor secretario, queja de los artistas, se está direccionando demasiado el producto de estos estímulos, ¿sí? Les están diciendo a los artistas qué es lo que tienen que crear, los están poniendo a hacer, así se quejan ellos, casi que publicidad institucional. Les están diciendo, aquí vamos a pintar un mural, pero tiene que ser de tal cantante. Vamos a hacer un tema musical, pero tiene que ser de este tema. Eso no es lo que los artistas esperan. Los artistas esperan, y lo discutimos aquí cuando hablábamos de arte urbano gráfico, recuerden, concejales, los artistas esperan que se respete y se fomente su libertad creativa, no que los pongan a trabajar como si fueran una empresa de publicidad. Y finalmente, pues 890 estímulos el año pasado, ¿sí? Y la ciudadanía no se entera. No estamos visibilizando y no estamos acompañando esos proyectos. Y esto no es una queja para esta secretaria, esto es una queja histórica. Yo fui ganador de un estímulo de estos hace 10 años. Y me esforcé muchísimo para visibilizarlo, pero no porque la alcaldía realmente me lo exigiera, me acompañara o generara los espacios para eso. Aquí el llamado es, si ya le entregamos recursos a 890 artistas de la ciudad para que hagan algo con ello, pues por favor, veámoslo, mostrémoslo en las calles, que es donde la gente está en este momento urgida de volver a ver creatividad y cosas diferentes a la televisión y a las noticias horribles. Tercera alerta, perdón. Señor secretario, yo sé que algunas personas están muy contentas con la gestión de la Secretaría, pero hay muchos otros sectores que se están quejando de una enorme distancia institucional. Hay sectores que no se sienten escuchados, no voy a hablar de representados, escuchados por la propia Secretaría de la Cultura, y esto está mal, ¿sí? Hay relaciones fracturadas entre la Secretaría y algunos sectores, y yo creo que esto es urgente corregirlo, pues en general siempre va a ser necesario eso, pero máxime en momentos de crisis, donde si todos queremos que la cultura sea importante para Medellín, pues todos deberíamos remar para el mismo lado juntos y no estar cada uno por su lado y no, sobre todo no tener sectores, digamos, excluidos o que se sientan dejados. Cuarta alerta, y esto me parece muy delicado y yo quisiera respuestas, ¿cierto? Y es el tema de las casas de la cultura. En la última década, las casas de la cultura las había administrado Confenalco, a través de un convenio con la alcaldía. Y pues resulta que se acabó eso, le quitaron eso a Confenalco. ¿Por qué? No sabemos, por favor explíquennos. ¿Sí? Ahora resulta, y ojo aquí, que aquí es donde me da mucho miedo,
Ahora resulta que las casas de la cultura las va a administrar, adivinen quién, Metroparques. Porque claro, Metroparques es el que más sabe de administración de cultura en la ciudad, así como sabe de jardinería y de lo que le pongan. Insisto, a mí me da miedo que un día le entreguen a Metroparques el contrato de control político y se acabe el Consejo de Medellín. Entonces, ¿por qué Metroparques? ¿Cuál es la idoneidad? ¿Cuál es la experiencia de Metroparques? ¿Cuál es el interés de Metroparques en meterse en ese tema? ¿Listo? Y pues hay un discurso de esta alcaldía que infortunadamente el señor secretario lo ha tomado para decir, y es decir, no, es que aquí en Medellín había gente que estaba muy cómoda y la vamos a incomodar. Ok, entonces supongamos que eso es verdad, supongamos que con Penalco estaba muy cómodo y que teníamos que incomodarlo. Y entonces, porque llevan 6 meses sin recursos a las casas de cultura. La gente está trabajando de gratis, a punta de voluntariado en las casas de cultura. Entonces, ¿a quién están incomodando? ¿Sí? Me imagino que querían incomodar a Confenalco, pero están incomodando a todos los usuarios de las casas de cultura de Medellín. Esa es la lógica de incomodar. Dañar los procesos. Que yo dijera es que eso lo está manejando una cooperativa de artistas, una gente con unos procesos locales. Listo, de malas con Fenalco. Pero para eso, para poner a Metroparques, que ni siquiera ha empezado y que no sabemos con quién va a subcontratar, porque obviamente, señores concejales, señores ciudadanos, Metroparques no sabe hacer eso y va a tener que salir a subcontratar. ¡Qué miedo de Metroparques! ¿Se acuerdan lo último que vimos de este tipo de procesos de Metroparques? Claro, le quitaron un contrato al Jardín Botánico, se lo entregaron a Metroparques y Metroparques se lo entregó a unos amigos del alcalde, Reforestadora Líbano, y ahí vamos. Eso es incomodar. Esa es la idea de incomodar de esta administración. Hombre, yo pensé que era que iban a fortalecer los procesos de base, que iban a empoderar a las comunidades. No entregárselo a otra gente que no sabe de eso o que no tiene interés real en el bienestar de la ciudad. Voy con una quinta alerta y pido que me escuchen porque esto es bastante delicado y voy a pedir que el señor secretario nos dé una respuesta al final. Señor secretario, y se lo voy a decir con todo el respeto. Hay gente, mucha, dentro de la alcaldía y dentro de la Secretaría de Cultura que dice que en Medellín tenemos, oído, abro comillas, una alcaldesa de la cultura. Entonces, en realidad, al parecer, según lo que nos cuentan funcionarios, es que quien manda en la cultura aquí no es el secretario de Cultura, es la señora Diana Fonseca Ávila. Entonces, por favor, yo quiero saber quién es esta señora, ¿sí? Si ella es la que manda en la cultura, por favor, que se haga presente en los debates. Quiero saber por qué ni siquiera aparece contratada por la Secretaría de Cultura, si ella es la gran alcaldesa de la cultura, sino que encontramos unos contraticos por allá con Secretaría de Comunicaciones. Y al parecer, a través de Plaza Mayor también la están contratando, pero como Plaza Mayor no sube los contratos al SECOP, entonces no tenemos forma de verificarlo. Entonces, por favor, yo quiero que me digan quién es la señora Diana Fonseca, cuál es su rol en la Secretaría de Cultura, cuál es su nivel de injerencia, porque me dicen que está en toda parte dando órdenes. Que me digan, por favor, por dónde está contratada, ya que es tan importante para el municipio. Y que me digan, por favor, ¿por qué hay que traer a una señora de Bogotá a manejar la cultura de Medellín? ¿En serio? ¿En serio, amigos de la cultura? ¿Vamos a tolerar eso? Que nos dirijan los programas culturales de Medellín desde una persona que no conoce y que no ama la ciudad como nosotros. Qué pena, pero yo no acepto eso. Y no es un regionalismo chiviado, es que para conocer los procesos y para adelantar los procesos y para mejorarlos, uno tiene que tener conocimiento y tiene que tener dolor de tierra, ¿sí? Y toda esa cantidad de personas que la alcaldía se ha traído de otra parte no parecen tener eso. Entonces, por favor, secretario, dígame quién es Diana Fonseca, cuál es el rol que ella tiene y por qué todo el mundo dice que ella es la que toma las decisiones. 5 alertas dejo, pues, voy a pasar a algunas
sugerencias o alternativas de solución que encontramos, algunas elaboradas por mi equipo en conversación con la gente, otras emanan directamente, por ejemplo, estas dos del Consejo Municipal de Cultura. Tiene que haber una red de apoyo de artistas en alta vulnerabilidad. Ojalá el Consejo Municipal desarrolle esta idea y ojalá el secretario pues, los escuche y ponga en marcha esto. Me parece que es importante. Segundo, vimos desde el año pasado, o fue a principios de este año, que se estaba elaborando en Medellín una plataforma de compra local, ¿sí?, para productos en general. Muy bueno, me parece que hay que incluir y hay que insistirle ahí a la plataforma de compra local de arte y cultura. Entonces me parece que ambas propuestas desde el Consejo Municipal son pertinentes. O que la UNESCO además, porque la UNESCO obviamente ha estado preocupada y le ha hecho un seguimiento a los problemas de la cultura en todo el mundo. UNESCO, traigo estas dos recomendaciones, ¿cierto? Primero, se necesita medidas urgentes para brindar apoyo financiero a los artistas, ¿sí? Yo creo que esto es bastante obvio, pero me sirve para decir, y esa será la conclusión final, que Medellín necesita un verdadero plan de salvamento o de rescate del sector cultural. Y segunda recomendación de la UNESCO, y me parece también muy pertinente, es que estas medidas tienen que tener enfoques diferenciales. Hay que proteger sobre todo a aquellos artistas y creadores más vulnerables, o con más vulnerables, ¿cierto? Jóvenes, mujeres, personas de la tercera edad, personas con alguna discapacidad. Les dejo pues ahí ese par de recomendaciones de la UNESCO. Y ya a título personal y con mi equipo vamos a dejar 10 propuestas. ¿Listo? Lo primero, al intentar hacer todo este debate, nos encontramos con que carecemos de un buen sistema de información sobre esto. No sabemos realmente a ciencia cierta cuántos empleos hay, cuánto dinero generan, cuántos empleos se han perdido en esta crisis y eso dificulta, obviamente, cualquier intento de sacar adelante una política pública que responda, ¿cierto? Porque uno no puede sacar políticas públicas al azar, sino basado en cifras y en datos, y aquí tenemos esa falencia. Segundo, podemos, varias gente lo ha expresado, crear un fondo público-privado de apoyo a proyectos culturales y comunitarios, ¿sí? Y aquí también, señor secretario, yo le voy a pedir que se aleje usted, que sí conoce la ciudad y sus procesos culturales, se aleje de ese discurso mentiroso e irrespetuoso del alcalde hablando mal de las empresas locales. El apoyo que ha brindado históricamente el GEA, que tanto desprecian, nos permite mantener hoy un teatro metropolitano, un museo de Antioquia, un museo de arte moderno, entre otros. Y justamente los mismos empresarios que tanto dicen despreciar aquí algunos, y lo presentó ahorita Lina Botero, directora de la promotora cultural, pues formaron la promotora cultural para esta crisis y tienen una bolsa de 24.000 millones de pesos. 24.000 millones de pesos que están metiendo la empresa privada, solamente esa parte, para eso. Confama, 29.000 millones de pesos. Entonces ahora alguien decía que ¿cuál es la responsabilidad del sector privado? Pues yo creo que ahí hay una buena parte de la responsabilidad del sector privado. Vale la pena preguntarle al alcalde cuánto están poniendo sus amigos para la cultura. Ya mostramos cuánto puso el GEA, que tanto le choca, cuánto están poniendo los amigos del alcalde para la cultura, cuánto puso para la cultura y para los museos Luis Pérez, cuánto puso César Gaviria, cuánta de la plata que está cogiendo Reforestadora del Líbano se está devolviendo para la cultura de la ciudad. Entonces empecemos a respetar a las personas, las entidades que sí han apoyado la cultura, y no ahorita, no por oportunismo, históricamente. Ahí hay un tema. Tercer tema, hablamos de una canasta familiar de derechos culturales. En Medellín ya hay una tarjeta cultural ciudadana, la tarjeta Somos o también la tarjeta cívica. Qué bueno que pudiéramos meterle ahí también temas culturales, ¿sí? Y recargársela, que un joven mensualmente tenga en su tarjeta 50.000 pesos para gastarse en cultura, o 100.000, no sé. ¿Sí? Y que vaya a teatro y pague con su tarjeta, y que vaya a un concierto y pueda pasar su tarjeta,
Creo que tiene sentido. De hecho, lo habíamos propuesto desde el plan de desarrollo, pero no fue aceptado. Cuarto, lo decía ahora, se me olvidó quién, uno de los artistas que hablamos, necesitamos que haya más arte en el espacio público. La gente lleva un año encerrada viendo noticias, viendo cómo matan estudiantes en Colombia. La gente necesita volver a sentir la calle, el vecindario y su identidad barrial. Y para eso el arte en el espacio público es fundamental. Pero en Medellín cada vez es más difícil para un artista hacerse en el espacio público, hacer sus cosas, porque nos vamos llenando de normas y de permisos y cosas. Yo creo de verdad que vale la pena facilitar esto. Este es el momento de la cultura viva comunitaria, y la cultura viva comunitaria se hace esencialmente en las calles de la ciudad. Hay un proyecto que quedó en el plan de desarrollo y es la idea de la jornada escolar complementaria. Qué bueno que en esas horas adicionales los niños y jóvenes de la ciudad estuvieran aprendiendo más de cultura y de arte. Y qué bueno, obviamente, que fueran nuestros artistas los que estuvieran a cargo de eso. ¿Sí? O sea, es un negocio redondo. Empleamos a los artistas de la ciudad y empezamos a formar a los jóvenes en esto, y puede que no todos en el futuro vayan a ser artistas, pero sí van a saber el valor de la cultura, ya que estábamos hablando de formación de públicos. Insisto, esto está en el plan de desarrollo municipal, y yo creo, señor secretario, sé que no depende solo de usted, esto tiene que ver mucho con Secretaría de Educación, que es un momento clave para poder sacarlo adelante. Sexto, en Telemedellín, aquí no te ves. Una gran queja de los artistas locales, Telemedellín no les para bolas. Telemedellín no les para bolas, no se sienten ahí representados. El año pasado sí hubo algunas cosas de cine, pero Telemedellín debería ser el principal canal de difusión de los artistas locales. Es que es el canal de la ciudad, no del alcalde. Entonces, en lugar de estar haciendo esos programas, ¿cómo se llama Dani Duque? El de Romero, ¿sí? Mostremos a los artistas locales, démosles espacio, démosles visibilidad, contratémoslos si es del caso. Telemedellín no puede seguir siendo apática al sector cultural, y eso es lo que han manifestado. Y nuevamente, no es de esta alcaldía, es histórico, desde hace ya un buen tiempo. Sexto, hablábamos ahora del distanciamiento y de la ruptura o la fragmentación de relaciones entre algunos sectores y la Secretaría de Cultura, pero hablemos también de la urgencia que hay este año para crear, o para más bien actualizar, el plan de desarrollo cultural. Ahí hay una oportunidad gigante. Espero que no la desaprovechemos, señor secretario. Espero que hagamos un verdadero diálogo, que no se haga entre amiguitos. ¿Sí? Hagamos un espacio realmente donde los artistas se sientan representados. Y ojo, que no son los artistas y los sectores de siempre, son esos y los nuevos, porque también han llegado muchísimos más comensales a la mesa de la cultura y tenemos que escucharlos a todos. Entonces, ojalá que la actualización del plan de desarrollo cultural sea una oportunidad gigante para establecer un buen diálogo entre los sectores, en especial aquellos que se están sintiendo excluidos por la alcaldía. Octavo, mucha gente habla de la necesidad de que la Secretaría de Cultura empiece a transformarse, ¿cierto? A que deje de ser simplemente como un organizador de eventos y un cajero para los que van organizando, y empiece a pensar de una forma más holística. Venga, ¿qué tipo de cultura? ¿Cómo la voy a apoyar? ¿Cómo fomento y protejo los procesos culturales de la ciudad? Sé, señor secretario, que no es su culpa, ¿cierto? Esto ha sido la Secretaría de Cultura hasta ahora, pero sí es un momento de poder cambiar, y usted tiene la potestad en este momento, en un momento de crisis y en un momento de actualización del plan de desarrollo cultural. Creo que es un momento ideal para darle una buena transformación a la Secretaría de Cultura. Noveno, señor secretario, hay que proteger los procesos de la ciudad. Las quejas que hicimos sobre casas de la cultura, sobre la red de escuelas de música, eso no es tolerable, eso no es tolerable. Yo no me niego a que haya cambios, me niego a que se destruyan los procesos, a que se respeten los procesos históricos de la cultura en la ciudad, y eso está pasando solo de estos dos casos que le mencioné. Imagínense cuántos más habrá que no logramos terminar de investigar. Y finalmente,
necesitamos un verdadero plan de salvamento para la cultura en Medellín. Yo vi la presentación que hicieron el sábado por parte de Secretaría de Cultura. Encontré cosas interesantes, me pareció bueno que intentaran articular, 2 minutos, presidente, me pareció bueno que intentaran articular con las propuestas de juventud, de desarrollo económico, está bien, pero eso no es un plan de salvamento, señor secretario. En un plan de salvamento necesitamos que sea muy claro el presupuesto y es un momento de volver a barajar y volver a establecer prioridades dentro del presupuesto de la alcaldía y dentro del presupuesto de la secretaría, porque no estamos ya en la Medellín bajo la cual aprobamos el plan de desarrollo. Estamos en una Medellín mucho más complicada y mucho más difícil, con gente mucho más embalada. Entonces necesitamos volver a barajar, volver a priorizar la inversión, en el caso de, pues, para redirigirla a un verdadero salvamento, pero ojo, no es simplemente un tema de anunciar cuánta plata adicional, es un tema de anunciar cuáles son las acciones, cuáles van a ser los indicadores sobre los cuales vamos a poder medir el impacto de ese plan de salvamento y, pienso yo, tiene que ser un plan de salvamento urgente y que nos permita una evaluación urgente, ¿cierto? Yo esperaría en 3 meses estar haciendo la primera evaluación del plan de salvamento de la cultura. Porque si simplemente va a ser un anuncio y no vamos a poder hacerle seguimiento porque no hay de dónde cogerlo, pues no habremos realmente hecho un plan de salvamento, sino un anuncio. Yo creo, pues, compañeros, y con esto termino, que hay una necesidad inmensa, hay una oportunidad inmensa, hay gente en la alcaldía y fuera de la alcaldía con total voluntad para meterle el hombro a esto. No dejemos pasar la oportunidad y sobre todo no dejemos que lo que ya habíamos construido se destruya dizque por incomodar. Les dejo con esta frase final. Agradezco a todas las personas que con sus opiniones y con sus aportes enriquecieron este debate y quedo pendiente de las respuestas del señor secretario. Muchísimas gracias, presidente.